importantes poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuya consecuencia ha terminado en algún momento en el cierre del Parlamento y también en la vacancia presidencial. En el siguiente informe vamos a conocer sobre los proyectos de ley que buscan lograr un equilibrio, un balance de poderes y que se encuentran hoy en la Comisión de Constitución del Congreso. Nosotros no necesitamos pruebas para aprobar un antejuicio. Lo que necesitamos son indicios y los indicios están bien documentados. Tenemos un problema con muchas puertas de salida. Todas van a estar preparándose para poder solucionar el problema. Cada una con su ritmo y tiempo. No se va a descuidar ninguna, pero la más rápida es la vacancia. Lo que no se puede forzar es la voluntad popular del pueblo peruano. No se puede querer pretender llegar al gobierno si no hubo el respaldo o no hubo el voto popular. Esa denuncia es totalmente improcedente, porque no se ajusta a los términos y condiciones señaladas en el artículo 117 de la Constitución, que señala con toda precisión por cuáles delitos se puede acusar al presidente. Esta semana el país vivió una nueva crisis entre poderes del Estado. La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República por presuntos actos de corrupción y una supuesta pertenencia a una organización criminal. En su pronunciamiento, Patricia Benavides encomienda el futuro del sillón presidencial al Parlamento. En el hall de los Pasos Perdidos, congresistas se pronunciaban sobre lo que consideran las posibilidades para una eventual salida del mandatario. Vacancia, suspensión o antejuicio eran palabras bastante utilizadas. Lo cierto es que los artículos 113, 114 y 117 de nuestra Constitución establecen los motivos por los cuales el mandatario puede dejar el cargo. En ninguno se habla de acusaciones o denuncias por presuntos delitos de función o corrupción. Pero este es solo un nuevo enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, dos poderes del Estado que, desde el año 2016, han visto resquebrajadas sus relaciones. El cierre del Parlamento en el año 2019 y la vacancia del expresidente Martín Vizcarra quizá fueron el punto de quiebre. Desde entonces se han presentado diversas propuestas legislativas de reforma para evitar estas situaciones y buscar el balance entre ambos poderes. En esta etapa del gobierno del presidente Castillo, el Ejecutivo ha presentado 4 proyectos de ley de reforma política que buscan ponerle fin a estos enfrentamientos. Esa inestabilidad se debe a 2 elementos, que son la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza. La única forma de eliminar esa inestabilidad política es eliminando las causas, y las causas son las 2 que acabo de mencionar. Y hemos presentado un proyecto de ley al inicio de este gobierno para que el Congreso debata esta ley, cosa que todavía no se ha hecho. Precisamente, el primero lo hizo con Mirta Vázquez como titular de la PCM. Este buscaba eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral y en su reemplazo establecer la vacancia por incapacidad física y mental certificada. Además, planteaba limitar la cuestión de confianza. Todo ello a fin de fortalecer la gobernabilidad y cautelar el equilibrio de poderes indispensable para construir una democracia amplia y sólida. De haberse aprobado, no se podría pensar tan siquiera en vacar al jefe de Estado. Algo que sí se aprobó en el Parlamento en los mismos días en los que fue presentada la propuesta del gobierno fue el proyecto de ley de la congresista de oposición Adriana Tudela, que interpreta y restringe la cuestión de confianza para que ya no sea presentada contra aspectos considerados exclusivos del Parlamento, norma que fue observada por el Ejecutivo, pero el Parlamento la aprobó por insistencia. En este caso solo se fortalece el Congreso. Existe esta intención de querer fijar en los ciudadanos el hecho de que esta norma recorta funciones al presidente de la República. Esto es absolutamente falso, esto no es así, esto simplemente es restaurar el equilibrio.
Otra reforma que avanzó rápidamente en la gestión de Patricia Juárez fue la que buscaba el retorno a la bicameralidad del Parlamento, con la modificación de 53 artículos de la Constitución. Si bien fue aprobada por el Pleno en primera votación, al no ingresar los 83 votos necesarios, su principal impulsora, Juárez, planteó una reconsideración para impedir que esto sea sometido a referéndum para su ratificación. De momento, esta reforma quedó estancada. Esto contrasta con el rápido archivo del proyecto también presentado por el Ejecutivo, que buscaba someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna, algo que iba en sintonía con las ofertas de campaña del presidente Pedro Castillo. Eso, de hecho, no es nuevo, ¿no? Eso ha pasado habitualmente, porque ¿qué es lo que logra que los proyectos ejecutivos tengan una prioridad? Que el Ejecutivo tenga en el Congreso aliados. Otra propuesta de ley pendiente de aprobación busca eximir al Legislativo de dar el voto de confianza a un gabinete cuando asume sus funciones. Así, se evitaría el uso de la denominada bala de plata para un eventual cierre del Congreso. Y aunque pareciera que el balance de poderes se logra a partir de leyes y normas, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, señala que esto depende además del ánimo político. Ningún cambio de normas va a funcionar si no está acompañado de la responsabilidad de los actores políticos a cargo de su aplicación. Necesitamos, desde luego, que ambos poderes colaboren, cooperen para lograr objetivos públicos. Y lo segundo es que ninguno actúe de una manera arbitraria o abusando de sus poderes, sino que más bien haya un control por sus propias reglas, pero también un control mutuo. Para Lanegra, un error concurrente en ambos poderes del Estado son las discusiones fragmentadas, basadas en situaciones de coyuntura que no buscan resolver problemas de fondo. Si miramos esta situación de manera aislada o buscamos crear un parche para resolver un problema de coyuntura, lo que podemos hacer sencillamente es prolongar el problema o trasladar la situación a un problema que vamos a ver más adelante. Por eso digo, necesitamos sentarnos a la mesa. Creo que hay una función clave de la Comisión del Congreso. La Comisión observa con preocupación que desde el 2016 el Congreso ha promovido 6 mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, dificultando la gobernabilidad de un país que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos en 6 años. Un sector importante del Congreso busca vacar al presidente utilizando o forzando cualquier mecanismo que provee la Constitución e incluso modificándola, como son los 2 proyectos de adelanto de elecciones presentados por Eduard Málaga y Digna Calle. El presidente Pedro Castillo, Aníbal Torres y todo su gabinete consideran que esto es una intentona golpista. Quizá, como dice Lanegra, una solución sería de poner intereses políticos y evaluar de manera conjunta las reformas que podrían realmente ayudarnos a superar esta y futuras crisis políticas.